llegó como un susurro inquietante una mañana cualquiera. Lo que yo llamaba hábitos saludables me estaba envejeciendo silenciosamente por dentro. No fue un rayo ni un accidente dramático, fue un detalle. Una etiqueta, una marca de parrilla, una lata que nunca abría, lo que comenzó a tirar del hilo de mi propia historia. Y cuando tiré, todo lo que creía saber sobre comer bien después de los 60 se desmoronó ante mis ojos, revelando un camino inesperado de vuelta a mí mismo. Y si ya has pasado de los 60 y sientes que tu energía ya no es la misma, si los dolores han aumentado o la memoria te falla, acompáñame en este viaje. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias reales de transformación como esta, porque tu propio cambio puede estar a solo una comida de distancia. Quédate hasta el final del vídeo y te mostraré una guía práctica con consejos y sustituciones fáciles. Quizás la pregunta que me rondaba la cabeza te resulte familiar. ¿Por qué algunos parecen llevar 20 años menos en el cuerpo y en la mente, mientras que otros se derrumban pronto por los dolores y los olvidos? Descubrí que la respuesta no está en trucos genéticos ni en la suerte, sino en el plato y en el fuego. Son las proteínas que elegimos y la forma en que las tratamos en la sartén las que inflaman o calman la vida por dentro. Y no era tarde. A los 60, 70, 80 años, el cuerpo sigue respondiendo con una generosidad conmovedora cuando recibe las señales adecuadas, repetidas con cariño. Soy Susan, George, Harold, Dorothy, Walter y Linda, y también soy la voz que atraviesa estas vidas, porque cada una de ellas vive en mí. En ellas aprendí a levantarme de nuevo, a curar las rodillas, a reconectar sinapsis, a recordar nombres y canciones, a volver a empuñar las herramientas del oficio y a tener el valor de empezar de nuevo. Cuento en mi propio cuerpo los cambios que vi suceder, uno por uno, con el rigor de quien mide exámenes y al mismo tiempo con la ternura de quien mide la esperanza con una cuchara. La historia comienza conmigo cuando acepté mirar mi ritual del almuerzo sin las certezas de siempre. Durante 4 décadas fui médica, luego jubilada disciplinada. Y todos los días, con la confianza de quien lleva una tarjeta de identificación del hospital en el pecho, hacía lo que recomendaba a mis propios pacientes: carne magra, proteína limpia. La loncha fría de la charcutería me parecía el triunfo de la ciencia en la mesa. Repetía, orgullosa, 97% sin grasa. Hasta que un joven nefrólogo, de mirada amable y postura firme, posó los dedos sobre mi diario alimenticio y me dijo, casi como quien pide permiso: estos fosfatos están sobrecargando demasiado los riñones. La frase primero me quemó, luego me abrió los ojos. Me fui a casa con un nudo en el pecho y por primera vez en muchos años estudié como una alumna. Descubrí que lo magro estaba impregnado de una química discreta que prolongaba la vida útil a costa de acortar la ligereza en mis exámenes. Era como si la comida hubiera pasado por un adiestramiento para parecer más perfecta y mis riñones pagaban la factura de ese espectáculo. Esa noche miré el congelador lleno de prácticos envases y sentí una dulce rebelión. No contra el médico ni contra la industria, sino contra mi propia pereza intelectual. ¿Cómo pude aplicar el razonamiento científico en miles de casos y olvidarme de aplicarlo en mí misma? A la mañana siguiente me tocó a mí entrenar la rutina. Asé un lomo sencillo, sin nada más que sal marina y hierbas de mi jardín. Lo corté en rodajas generosas, lo congelé en porciones pequeñas, cada una etiquetada con la fecha y un pequeño corazón que dibujé sin pensar. Era como si estuviera enviando cartas de amor a la Susan del futuro. El ritual se convirtió en meditación. Los domingos me levantaba 1 hora antes, ponía música suave y transformaba la cocina en un laboratorio de afecto. El olor de la carne asándose lentamente se mezclaba con el romero y el tomillo y toda la casa respiraba de forma diferente. Los resultados llegaron como cartas esperadas. Primera semana. Me desperté sin esa sensación de pesadez en la nuca. 1 mes, presión arterial de 14/9 a 13/8. 2 meses, la tasa de filtración glomerular mejoró un 12%. 3 meses, 12/8 y una claridad mental que había olvidado que existía. 3 meses después estaba en la consulta para la revisión. El doctor Rodríguez sonrió al ver los resultados. «Doctora Martínez, está diferente. ¿Qué ha hecho?» «He aprendido que nunca es tarde para ser estudiante de tu propio cuerpo», respondí, con un brillo en los ojos que mi marido no había visto en años. Yo, que me había pasado la vida cuidando a los demás, por fin había aprendido a cuidarme a mí misma y a desconfiar de las etiquetas que prometen más de lo que los ingredientes pueden cumplir. Hoy dirijo un pequeño grupo de profesionales de la salud jubilados y nuestra primera regla es: si no puedes pronunciarlo, tu hígado tampoco puede procesarlo.
Historia de George, el atleta que recuperó la memoria. La voz de George me encontró en una plaza, con los pies en el asfalto, pasos mesurados, una mano apoyada en el brazo de Marta. Se decía atleta hasta la médula, y lo era, de esos que se levantan temprano para ganarle al sol. Pero admitió, con una sonrisa avergonzada, que siempre comenzaba el día con un pecado crujiente. 4 rebanas, confesó, mirando sus propias manos. 4 pequeñas plegarias a los dioses de la sal y de la grasa, antes de correr. Mi combustible, bromeaba. Marta se quejaba del olor en la cocina a las 5:30 de la mañana. Yo me reía, le besaba la frente y salía a quemarlo todo en la carretera. Hasta que una mañana de septiembre, durante una partida de golf, su brazo pesó como nunca. Sus dedos fallaron, el palo se le resbaló. Durante unos segundos no pude sostener nada, era como si mi propio cuerpo se hubiera convertido en un extraño. En el hospital, un neurólogo calificó de silenciosa la alerta que aparecía en la resonancia. Mini accidente cerebral, explicó, con la delicadeza de quien da una noticia que nadie quiere recibir. Muy común en hombres de su edad, especialmente con sus niveles de colesterol. George quedó devastado. «Doctor, corro todos los días. ¿Cómo es posible?». Durante su hospitalización, participó en un seminario sobre la recuperación del accidente cerebral. Allí fue donde el folleto sobre los nitretos cayó en sus manos como una nota escrita por el futuro. Lo leyó en voz baja, como si rezara. El consumo regular de tocino aumenta el riesgo de calcificación arterial coronaria en un 32% y el riesgo de accidente cerebral silencioso en un 21% en hombres mayores de 65 años. «Imposible», murmuró, pero siguió leyendo. Descubrió cómo los nitratos reaccionan con el ácido estomacal, formando nitrosaminas, compuestos que aceleran la calcificación arterial. Peor aún, el proceso es acumulativo y el ejercicio, al aumentar la circulación, esparce estas toxinas más rápidamente por el cuerpo. Si te identificas con la historia de George, déjanos un comentario. ¿Cuál es tu tocino matutino? Ese hábito que sabes que no es bueno, pero que se ha convertido en parte de tu rutina. Hablemos de ello. Esa noche, George llamó a Marta desde el hospital. «Cariño, cuando vuelva a casa, quiero que tires todo el tocino de la nevera». «George, ¿te has dado un golpe en la cabeza?». Marta se rió, pensando que era una broma. «No, cariño, casi pierdo la cabeza por culpa de esa porquería, y no quiero perder nada más de lo que soy». Marta se quedó en silencio por un momento. Luego dijo suavemente: «Te quiero, George, encontraremos una solución juntos». No fue el final del desayuno, fue el comienzo de un desayuno que no le robaba más de lo que daba. El tocino tradicional desapareció, entraron los huevos orgánicos, el aguacate cremoso, una loncha de tocino de pavo sin nitratos que trajo su hija y el descubrimiento de que el sabor de la mañana no tiene por qué venir aderezado con miedo. La transformación fue gradual y constante. Primeros 30 días, George cambió no solo el tocino, sino todo su enfoque matutino. En lugar de prisa, ritual, en lugar de correr solo, caminar con Marta. Descubrí que caminar juntos no es un borrador de la carrera, es la obra terminada. 3 meses, el colesterol total bajó de 217 a 189, el LDL de 145 a 118. La presión se estabilizó en 125/82. 6 meses, la cifra llegó a 176, pero lo más impresionante fue el retorno de la claridad mental. George volvió a memorizar las estadísticas de los equipos locales, a recordar los nombres de antiguos alumnos que se encontraba en el supermercado. 12 meses, el monto de la victoria. Durante una entrevista para el periódico local, le preguntaron a George cuál era su motivación. Su respuesta se hizo viral en la comunidad. «Durante 70 años alimenté mi cuerpo. A los 72 finalmente aprendí a alimentar mi mente». Con George aprendí que el valor no está en admitir el error, sino en hacer las cosas de otra manera al día siguiente. Y que algunas de las mayores victorias de la vida se consiguen caminando, no corriendo. Historia 3. Harold, el diabético que descubrió la traición de lo saludable. Harold hablaba como alguien que todavía oye el silbato de la fábrica, directo, fiel a la hoja de cálculo, con la disciplina grabada en el cuerpo como una segunda piel. Jubilado de Ford desde hacía 5 años, había convertido el control de la diabetes tipo 2 en una ciencia exacta. La pechuga de pollo a la plancha, bien marcada por las rejillas metálicas, era su escudo diario contra el azúcar rebelde. Proteína limpia, 0 carbohidratos, mínima grasa, recitaba como un mantra, asando religiosamente 200 gramos todas las noches. Durante 3 años, todos los días, la misma ceremonia. Pollo sazonado solo con sal y pimienta, asado a fuego alto hasta que quedaba con esas marcas características que parecían medallas de disciplina. «Harold, eres mi paciente más disciplinado», elogiaba el Dr. Stevens durante las consultas trimestrales. «Tus niveles de azúcar están estables». Pero había algo que nadie mencionaba, un susurro que crecía en las rodillas cada mañana. El dolor llegaba puntualmente a las 6 de la mañana, como un despertador que nadie había pedido. «Artritis normal de la edad», se consolaba Harold, tragando ibuprofeno como si fueran vitaminas matutinas.
Fue Patricia, fisioterapeuta desde hacía 20 años, quien tuvo el valor de tocar lo intocable. Durante una sesión para fortalecer las rodillas, notó algo peculiar en la inflamación. Señor Kowalski, sus rodillas están mucho más inflamadas de lo que deberían estar para alguien con su nivel de actividad física, observó, palpando cuidadosamente las articulaciones. ¿Me puede hablar de su alimentación? Harold, orgulloso, describió su meticulosa rutina de pollo a la parrilla. Patricia frunció el ceño y dijo algo que lo cambió todo. Señor, ¿puedo hacerle una observación? Es posible que esté cocinando algo que le está haciendo daño. Harold se rió nerviosamente. ¿Cómo es eso? Es pollo orgánico, sin piel, asado sin aceite. Ahí está precisamente el problema, explicó Patricia con la paciencia de una profesora. Cuando se asa proteína animal a altas temperaturas, especialmente pollo de granja industrial, se forman compuestos llamados aminas heterocíclicas. En los diabéticos mayores de 60 años, estos compuestos causan una inflamación sistémica grave. Esa noche, Harold hizo algo que no había hecho desde que aprendió a usar el ordenador en Ford. Investigó obsesivamente sobre un tema médico. Lo que descubrió le horrorizó y al mismo tiempo le dio esperanzas. Un estudio de 2023 mostraba que las personas mayores que consumían pollo de granja industrial a la parrilla 3-4 veces por semana tenían un 24% más de enzimas hepáticas elevadas y un 37% más de marcadores de inflamación sistémica. Harold revisó sus propios exámenes. Proteína C reactiva en 4,8 miligramos por litro, casi en el límite de la inflamación grave. «Dios mío», murmuró, mirando la parrilla del balcón. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero me estaba envenenando lentamente. La transformación comenzó al día siguiente, pero fue amable consigo mismo. Semana 1. Cambió el pollo industrial por pollo orgánico criado al aire libre. Semana 2. Guardó la parrilla y descubrió el horno, a baja temperatura, 150 grados, cocción lenta. Semana 3. Añadió especias antiinflamatorias, cúrcuma, romero, jengibre fresco. El ritual cambió por completo. En lugar de los 15 minutos apresurados en la parrilla, Harold pasó a dedicar 2 horas los domingos a preparar las cenas de la semana. Pollo marinado en hierbas, asado lentamente, salía del horno tierno y perfumado. Los resultados fueron sorprendentes y rápidos. 6 semanas. La ALT, enzima hepática, bajó de 72 U por L a 38 U por L. La proteína C reactiva se redujo a 2,1 miligramos por L. El dolor matutino en las rodillas se redujo en un 60%. 3 meses. La hemoglobina glicosilada mejoró del 7,2% al 6,8%. La presión arterial pasó de 142,88 a 128,82. Perdió 8 kilos sin cambiar las raciones. 6 meses. Durante la consulta de rutina, el Dr. Stevens miró los exámenes 2 veces antes de hablar. «Harold, ¿qué diablos has hecho? Estos son los mejores resultados que has tenido nunca». Harold sonrió, ajustándose las gafas. «Doctor, he aprendido que no basta con comer los alimentos adecuados. También hay que comer de la forma adecuada». Con Harold, aprendí que la disciplina sin sabiduría es solo terquedad disfrazada, y que a veces el problema no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Historia 4. Dorothy, la profesora que recuperó sus manos. Dorothy devolvió la música a mi pecho. Tenía el gesto antiguo de las profesoras que creen en los dedos obedientes y en las escalas hechas con infinita paciencia. Durante 50 años, sus manos fueron instrumentos de precisión, delicadas para demostrar, firmes para corregir, capaces de transformar teclas frías en melodías que calentaban los corazones de los niños. Pero a los 72 años, esas mismas manos comenzaron a traicionarla. Primero fue una rigidez matutina que ella atribuyó al otoño de Pensilvania. «El frío siempre me ha afectado las articulaciones», le decía a Walter, frotándose los dedos bajo el agua tibia. Luego vinieron los dolores que la hacían dudar antes de cada demostración a los alumnos. El movimiento que antes fluía con naturalidad, ahora exigía negociar con cada articulación. Poco a poco, Dorothy tuvo que acortar las clases y finalmente dejar de tocar por completo. «Artritis severa», diagnosticó el Dr. Hamilton, su reumatólogo. Normal para su edad, especialmente teniendo en cuenta décadas de movimientos repetitivos. Dorothy aceptó el diagnóstico con la resignación de quien había enseñado a generaciones sobre la disciplina y la aceptación, pero se negaba a aceptar la jubilación forzosa de las teclas.
En un intento de mantener sus manos funcionales, aumentó el consumo de lo que consideraba proteínas nobles, específicamente ternera, que su cardiólogo había mencionado como carne roja limpia rica en hierro. 2 veces por semana, Dorothy preparaba escalopes de ternera o hígado de ternera, creyendo que estaba proporcionando a los músculos de sus manos los nutrientes necesarios para combatir el deterioro. «Es una inversión en mi independencia», justificaba cuando Walter se quejaba. Durante 6 meses mantuvo esta dieta de forma estricta, pero en lugar de mejorar, los dolores se intensificaron. Peor aún, comenzó a sentir una fatiga explicable que la dejaba agotada después de actividades sencillas como doblar la ropa. Fue el Dr. Michael Chen, su nuevo quiropráctico formado en medicina integrativa, quien lo cambió todo. Después de examinarla, le hizo una pregunta usual. «Señora Winstein, ¿podría contarme con detalle lo que ha comido durante la última semana?» Dorothy, meticulosa como siempre, llevaba un diario alimenticio. Cuando mencionó la ternera, el Dr. Chen dejó de escribir. «Señora, ¿puedo mostrarle algo?» Abrió un cajón y sacó un folleto médico sobre las purinas y el ácido úrico. Con un rotulador rojo, rodeó la palabra ternera en una tabla. Deténgase un momento y piense. ¿También hay algún alimento que considere noble o gourmet y por eso cree que es bueno para la salud? A veces, lo que parece más sofisticado puede ser lo que más nos perjudica. Comparte tu experiencia en los comentarios. La ternera, especialmente el hígado y los riñones, contiene una de las mayores concentraciones de purinas de cualquier carne. Cuando se metabolizan, estas purinas se convierten en ácido úrico, que se cristaliza en las articulaciones más pequeñas, exactamente como sus manos. Dorothy sintió que el mundo se derrumbaba. «Pero doctor, yo pensaba que estaba fortaleciendo mis manos». «Señora, lamentablemente, la ternera también contiene niveles extremadamente altos de hierro hemo. En las mujeres posmenopáusicas, el exceso de hierro provoca un estrés oxidativo grave, que acelera la inflamación articular». Esa noche, Dorothy investigó por primera vez en su vida sobre sus propios síntomas. Lo que descubrió la dejó furiosa y esperanzada al mismo tiempo. Un estudio mostraba que las personas mayores que consumían carnes ricas en purinas más de una vez por semana tenían un 31% más de deterioro cognitivo y un 49% más de riesgo de tener niveles elevados de ácido úrico. Dorothy revisó sus últimos análisis. Ácido úrico en 8,2 miligramos por defecto muy por encima de lo normal. La decisión fue inmediata y definitiva. Esa misma noche, Dorothy limpió completamente el congelador y donó toda la ternera a un refugio local. «¿Cómo pude ser tan ingenua?», se preguntó. La transformación nutricional fue sistemática. Semanas 1-2, eliminación completa de la ternera y las carnes ricas en purina. Semanas 3-4, introducción de pescados ricos en omega 3, salmón salvaje, sardinas. Semanas 5-8, adición de caldo de huesos casero y colágeno. Los resultados fueron más rápidos que cualquier medicamento. 4 semanas. El ácido úrico bajó a 6,8 miligramos por L. La rigidez matutina se redujo en un 40%. 8 semanas. El ácido úrico se normalizó en 6,0 miligramos por L. Recuperó el 70% de la flexibilidad de las manos. 12 semanas. Dorothy estaba en la cocina cuando oyó a Walter tocando el piano en la sala, algo poco habitual, ya que sabía que eso le hacía daño emocionalmente. Sin pensarlo, se acercó al piano y por primera vez en 2 años, puso las manos sobre las teclas. Furellis fluyó de sus dedos como si nunca hubiera dejado de tocar. Walter dejó de tocar y se limitó a escuchar, con térmira en los ojos. «Dorothy, tus manos, han vuelto, Walter, mis manos han vuelto». 6 meses después, Dorothy organizó un recital en casa para familiares y antiguos alumnos. Tocó durante 2 horas seguidas, algo que no hacía desde hace 3 años. Con Dorothy, aprendí que no todo el dolor es normal para la edad, y que a veces la solución más sofisticada es simplemente dejar de hacer lo que nos hace daño. Historia 5. Walter, el carpintero que volvió al banco de trabajo. Walter olía a madera. Cuando hablaba, veía el serrín posarse lentamente sobre el banco del sótano que había sido su santuario durante 45 años. Empezó como aprendiz a los 18 años, se labró una reputación creando muebles a medida, y aunque ya estaba jubilado, seguía transformando la madera en tusiones para sus nietos. Pero a los 68 años, Walter sintió algo que nunca había experimentado. Sus articulaciones gritaban de dolor con cada movimiento. Las rodillas, que habían soportado décadas de agacharse para medir piezas, apenas podían doblarse por la mañana. Las manos, que bailaban sobre sierras y brapillos, temblaban al sostener una simple lija.
Es el precio de toda una vida de trabajo duro, se resignaba, tragando ibuprofeno como si fueran vitaminas. La situación se volvió crítica cuando Walter ya no pudo permanecer de pie en el banco de trabajo más de 20 minutos. Marta le sugirió que vendiera las herramientas y aceptara la jubilación de verdad. «Marta, quitarme mi carpintería es como quitarme el alma», respondió Walter, pero sabía que ella tenía razón. El dolor estaba venciendo a su pasión. Fue un domingo de octubre, después del servicio en la primera iglesia bautista, cuando todo cambió. Walter había comentado casualmente sobre los dolores con Robert, amigo suyo desde hacía décadas. «Walt, ¿has probado alguna vez la carne de cordero?», preguntó Robert, aparentemente de la nada. Walter se rió. «Robert, mi presupuesto de jubilado apenas alcanza para carne de cerdo. El cordero es cosa de ricos». Robert desapareció y regresó con un pequeño recipiente térmico. «Mi esposa hizo caldo de cordero para mi rodilla. Sobró un poco. Llévatelo a casa y pruébalo». Walter se mostró escéptico. «Robert, no creo en la comida milagrosa». «Walt», le interrumpió Robert amablemente, «hace 6 meses apenas podía subir los escalones de esta iglesia. Hoy he caminado 3 millas antes del servicio». Esa noche, Walter calentó el caldo sin grandes expectativas. Tenía un sabor intenso a carne, aderezado con romero y tomillo. «Al menos está bueno», le comentó a Marta. A la mañana siguiente, algo extraordinario. Walter consiguió levantarse de la cama sin el gemido habitual. «Debe de ser una coincidencia», pensó, pero se dirigió a la encimera y se quedó allí durante 45 minutos seguidos, el doble de lo habitual. Intrigado, buscó a Robert el domingo siguiente. «¿Dónde compra su esposa ese cordero?» Robert sonrió. «Walt, no es cualquier cordero. Tiene que ser criado en pastos, alimentado con hierba, sin hormonas. Hay un criador cerca de aquí, en la granja Miller». En la granja, Tom Miller le explicó que los corderos criados en libertad en los pastos desarrollan altos niveles de CLA, ácido linoleico conjugado, un compuesto antiinflamatorio natural. Los antiguos ya lo sabían. Mi abuelo comía cordero todas las semanas y trabajó en la granja hasta los 89 años. Walter compró 2 kilos de carne picada y unas costillas. Lo probaré durante un mes. La transformación quedó documentada en un diario. 2 semanas. Conseguí estar en la encimera durante 1 hora sin parar. El dolor matutino se redujo a la mitad. 1 mes. La proteína C reactiva bajó de 5.4 a 3.8 miligramos por litro. El tiempo en la encimera llegó a los 90 minutos. 2 meses. La PCR llegó a 2.1 miligramos por litro, dentro de lo normal. El hito de la victoria. Walter estaba trabajando concentrado cuando Marta bajó para llamarlo para almorzar. Lo encontró trabajando en un proyecto más grande, un baúl de juguetes para su nieta. «Walter, ¿cuánto tiempo llevas ahí?» Walter miró el reloj, incrédulo. 3 horas y media, Marta, 3 horas y media sin parar. Ese día, Walter hizo algo que no había hecho en años. Se olvidó por completo del dolor mientras trabajaba. 6 meses después, había completado 3 grandes proyectos y ya no necesitaba analgésicos. Durante la consulta, el Dr. Peterson le preguntó: «Walter, sus marcadores inflamatorios son mejores que los de los hombres de 50 años». Walter le contó la historia del cordero. El médico tomó notas detalladas. «Has descubierto algo que muchos médicos desconocen. El cordero criado en pastos tiene un perfil nutricional completamente diferente, rico en omega 3, CLA y sin hormonas inflamatorias». El proyecto más especial de Walter fue una placa que colocó sobre la encimera. «Nunca es tarde para enseñar trucos nuevos a manos viejas». Historia 6. Linda, la profesora que redescubrió su memoria. Linda Patterson cerró mi ciclo de aprendizaje con la delicadeza de quien siempre supo que las mejores lecciones vienen en los paquetes más pequeños. Profesora de primaria jubilada, había dedicado 40 años a enseñar a los niños a amar la lectura. Su memoria era legendaria. Recordaba el nombre de cada niño, sus historias favoritas, incluso los cumpleaños de muchos. Pero a los 65 años comenzaron los fallos preocupantes. Primero los nombres. Se encontraba con antiguos alumnos y tenía que mirar discretamente la identidad en el uniforme. Luego las fechas. Olvidó el cumpleaños de su propia hija por primera vez en 35 años. Linda siempre se había enorgullecido de su alimentación limpia, ensaladas, pechuga de pollo, yogur griego y costosos suplementos que prometían apoyo cerebral.
Gastaba más de $200 al mes en omega 3, vitaminas B y productos que veía en programas de salud. Antes de continuar con la historia de Linda, cuéntame en los comentarios, ¿tú también gastas una fortuna en suplementos? ¿Alguna vez te has parado a pensar si realmente funcionan o si existe una alternativa más sencilla y barata? Deja tu experiencia ahí abajo. Todo cambió durante una caminata matutina. Linda estaba escuchando la radio pública de Oregon cuando un médico dijo algo que la hizo detenerse en la acera. Las mejores fuentes de omega 3 no provienen de suplementos caros, provienen de peces pequeños que acumulan menos mercurio, específicamente las sardinas. 2 latas por semana proporcionan más EPA y DHA biodisponibles que cualquier cápsula del mercado. Linda casi se echó a reír. ¿Sardinas, esos pececillos que comía su padre durante la Gran Depresión? Es comida de pobres, pensó al principio. Pero algo en la seguridad del médico le intrigó. De camino a casa, se detuvo en Whole Foods y encontró una sección entera dedicada a las sardinas, en agua, en aceite de oliva, con limón, sin piel. «Disculpe», le preguntó a un empleado, «¿cuál es la diferencia?» El chico le explicó, «Las mejores son las que están en aceite de oliva virgen extra, con piel. La piel tiene colágeno natural y el aceite de oliva conserva los omega 3. Evita las que están en aceite de soya». Linda compró 4 latas diferentes. Si no me gustan, al menos no habré gastado $50 como en los suplementos. En casa, abrió la primera con escepticismo. El olor era fuerte, pero no desagradable. Siguiendo una receta online, las mezcló con aguacate y limón y las untó en tostadas integrales. No es tan mal», admitió, sorprendida. La transformación fue gradual pero constante. Semana 1. 2 latas por semana, canceló los suplementos de omega 3. Semana 2. Añadió nueces y semillas de chía. Semana 3. Eliminó por completo los suplementos sintéticos. Los primeros signos fueron sutiles. 2 semanas. Conseguí recordar el nombre de la caja del supermercado. 1 mes. Llamó a su hija el día exacto de su cumpleaños. 6 semanas. Durante una reunión de antiguas profesoras, sorprendió a todas al recordar detalles de acontecimientos de hacía 10 años. La prueba definitiva. Linda estaba en la biblioteca cuando se encontró con la señora Rodríguez, madre de un antiguo alumno. En lugar de entrar en pánico, el nombre le salió de forma natural. «Señor Rodríguez, ¿cómo está Miguel? ¿Sigue gustándole la astronomía?» La mujer se emocionó. «Señorita Patterson, ¿se acuerda? Miguel está en 2º curso de astronomía». 3 meses. Durante la consulta anual, el Dr. Williams le hizo pruebas cognitivas. «Linda, tus resultados son excelentes. Están por encima de la media para su edad». Linda le habló de las fladrinas. El médico se interesó genuinamente. «Linda, has hecho algo a lo que muchos se resisten. Has cambiado los suplementos sintéticos por nutrición real. Las sardinas tienen omega 3, vitamina D, B12, selenio y proteínas completas». 6 meses. Linda estableció una nueva rutina. Sardinas 3 veces por semana, siempre diferentes. Lunes, sardinas con aguacate. Miércoles, en ensalada. Viernes, con pasta. Canceló todos los suplementos, ahorrando $150 al mes. Resultados finales. Triglicéridos de 185 a 124 miligramos. Vitamina D de 18 deficiente a 42 ng por ml. Evaluación cognitiva 94%, por encima de la media. Durante una reunión de jubilados, Linda hizo una presentación sobre nutrición cerebral. Durante 40 años, enseñé que las cosas grandes vienen en paquetes pequeños. A los 67 años, una lata de sardinas me enseñó que esto también se aplica a nuestra propia salud. Con Linda, aprendí que a veces la respuesta más simple es la más verdadera y que nuestra despensa puede guardar más sabiduría que nuestra farmacia. Cada una de estas vidas me enseñó que la transformación después de los 60 no requiere revoluciones dramáticas, sino revoluciones íntimas, pequeños ajustes repetidos con cariño y constancia. Las lecciones universales que aprendo. La fuente importa más que la etiqueta. Lo magro puede estar cargado de productos químicos, lo orgánico puede estar libre de veneno. El método transforma el ingrediente. El mismo pollo se convierte en inflamación a fuego alto o se cura en el horno a baja temperatura. El perfil de grasa habla con tus articulaciones. La hierba en el plato significa menos dolor en las rodillas. Los marcadores son placas, no destinos. La PCR, la ALT y el ácido úrico nos dicen dónde estamos, no dónde vamos a estar. La repetición es lo que cura. No fue el domingo heroico, fue el martes sin aplausos lo que lo cambió todo. La guía práctica que surge de estas historias. Sustituye lonchas procesadas por piezas asadas en casa.
Baje el fuego. La alta temperatura crea toxinas. El fuego lento crea nutrientes. Elija animales que hayan pastado. Cordero, vacuno de pasto, pescado pequeño. Sazone con hierbas. Romero, tomillo, cúrcuma son una farmacia natural. Cocine con tiempo. Un caldo que requiere horas devuelve años. Hoy, cuando recibo a alguien en mi mesa, primero sirvo un pedazo de historia y solo después la comida. Hablo de la presión que se relaja, del dolor que desaprende el camino de vuelta, de las enzimas que descansan, de los nombres que vuelven a responder presente. Si la vida me pregunta, cuando esté mucho más adelante, qué hice con los años que me dio después de los 60, responderé sin pensarlo: cosí, y cosiendo me reescribí.